Buen día, hoy vamos a hablar de traslación de parábolas. Recuerden que tenemos dos tipos de parábolas. La primera es la simplemente llamada parábola, que es f de x igual a x cuadrada, y que su gráfica, si la trazáramos, pues es nuestro eje de las y, nuestro eje de las x, sería eje de las y, de las x, y pues es una u que pasa por el vértice, debe tocar el vértice. Bueno, trasladar una parábola significa moverla, y tenemos dos tipos de movimientos. Primero, si a la función de nuestra parábola le agregamos un número que no sea afectado por el cuadrado, por ejemplo más 3, significa que nuestra parábola se va a desplazar sobre el eje de las y. ¿Eso qué significa? Vamos a trazar nuestros dos ejes, eje nuevamente de las x y de las y. Significa que nuestra parábola se va a mover al punto 1, 2, 3 sobre las y, pero va a tener la misma forma. Simple y sencillamente, ahora el vértice va a estar en el más 3. Si nuestra parábola, por ejemplo, le restáramos f de x igual a x cuadrada menos 4, fíjense que el menos 4 no está afectado por el cuadrado, significa que nuestra parábola se movería sobre el eje de las y nuevamente, pero hacia el punto menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Que significa que pues ahora pasaría por aquí, por el punto menos 4. Aquí pasó por el punto más 3. Aquí va a pasar por el punto menos 4. ¿Sí? Entonces, siempre que a la función original le agreguemos un número, si es positivo, la gráfica se va a mover sobre el eje de las y hacia ese punto en el lado positivo. Si le agregamos un número negativo, la gráfica se va a mover hacia ese punto en las y negativo. Se mueve el vértice, la parábola no gira ni hace ningún otro movimiento. Ahora, si a nuestra función original de x le agregamos un número, pero que sea afectado por el cuadrado, aquí el número es afectado por el cuadrado, nuestra gráfica se va a desplazar, pero no en el eje de las y, sino en el eje de las x. Vamos a ver, este es nuestro eje de las y, eje de las x, solo que 1, 2, menos 1, menos 2. Quedaría en el 2, solo que la u no se va a mover en el menos 2, sino se va a mover al signo contrario, que sería el más 2. Es decir, ahora el vértice va a quedar aquí. Nos quedaría una u, pero movida sobre el eje de las x. Entonces, cuando el número que agregamos no está afectado por el cuadrado, se mueve en las y. Si el número es positivo, se movería hacia arriba. Si el número es negativo, se movería hacia abajo. Si el número que agregamos está afectado por el cuadrado, entonces se mueve sobre el eje de las x, pero al lado contrario. Es decir, si le agregamos un menos 2, se movería al más 2. Del mismo modo, si fuera f de x igual, paréntesis, x, por ejemplo, más 3 al cuadrado, se movería sobre el eje de las x, pero del lado contrario. Ahora se movería al menos 3. Veamos cómo quedaría ese movimiento. Este es nuestro eje de las y,
eje de las X, Y, aquí está el 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3. Como le agregamos el más 3 y está afectado por el cuadrado, se va a mover sobre el eje de las X, pero al lado contrario, que sería al menos 3. O sea que ahora el vértice estaría aquí, pero sigue siendo la misma figura. Una U con el vértice sobre el menos 3. Entonces, si a la función original, que es esta, le agregamos un número que no sea afectado por el cuadrado, se va a mover hacia arriba o hacia abajo en el eje de las Y, dependiendo del signo del número. Si es positivo, se mueve hacia los positivos. Si es negativo, se mueve hacia los negativos. Y si le agregamos un número que es afectado por el cuadrado, se va a mover sobre las X, pero del lado contrario. Si le agregamos menos 2, se va a mover a más 2. Si le agregamos más 3, se va a mover al menos 3. Del mismo modo, vamos a tener que se puede mover más de una vez. Por ejemplo, si f de x fuera igual a x más 2 al cuadrado menos 3, significa que tenemos dos movimientos. Uno sobre el menos 2 en las X y uno sobre el menos 3 en las Y. Vamos a realizar la gráfica correspondiente. Entonces aquí tendríamos nuestro eje de las Y, nuestro eje de las X, ¿sí? Entonces en las Y se movió al menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y en las X se movió al menos 2, menos 1, menos 2. ¿Por qué en las X al menos 2 y en las Y al menos 3? Porque cuando se mueven como un número que no es afectado por el cuadrado, se mueve en las Y, no cambia su signo. Mientras que el número que agregamos está afectado por el cuadrado, se mueve del lado contrario en las X. Como es más 2, se movió al menos 2. Es decir, nuestro vértice ahora va a estar aquí, nuestro nuevo vértice. Aquí quedaría nuestra parábola. Bueno, que toque a ese punto. Nuestra parábola se movió en las X al menos 2 y en las Y al más 3. Entonces tenemos dos movimientos juntos. Vamos a hacer uno nuevo de este tipo. Vean que entonces vamos a recordar nuestra función f de x igual a x cuadrada. Es una parábola con su vértice en el origen x, y. Vamos a poner la parábola. Es una U con su vértice del origen. Y bueno, tenemos diversos movimientos. Si dijimos que es f de x igual a paréntesis x menos 3 al cuadrado más 2, significa que nuestra parábola se movió en el eje de las... Si no la graficáramos y nos dijeran que expliquemos cómo se movió la parábola, pues la parábola se movió más 3, porque se movió más 3 en las X, o en el eje de las X, y más 2 en el eje
de las Y. Eje de las ordenadas. Así es como se movió nuestra parábola. Si nos pidiesen que la graficáramos, pues tenemos a mano derecho, eje de las X, eje de las Y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 negativo, 1, 2, 3, 4 positivo, 1, 2, 3, 4 negativo. Entonces dijimos que nuestra parábola, nuestra U, se movió a más 3 en las X, más 1, más 2, más 3 aquí, y se movió al más 2 en las Y, 1, 2 en las Y. Nuevamente recuerden que cuando el número que agregamos está afectado por el cuadrado, se mueve sobre las X, pero en el lado contrario, el que indica el signo. Y cuando el número que agregamos no está afectado por el cuadrado, se mueve en las Y conservando su signo. Así que el nuevo vértice está aquí y la parábola trasladada sería la siguiente. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra traslación. Hagámosla de nuevo. Nuevamente, recordemos que nuestra función f de x igual a x cuadrada es una parábola con vértice en el origen y que dependiendo de los números que agreguemos es como se moverá. Por ejemplo, si movemos f de x igual a x cuadrada menos 1, si nos piden que expliquemos cómo se movió, la parábola se movió, estamos hablando de su vértice, se movió al menos 1 en el eje de las Y o de las ordenadas, si lo queremos ver así. Al hacer su gráfica, tendríamos que trazar el eje de las Y, el eje de las X, y nuestra parábola moverla al punto menos 1. Nos quedaría así. Ahora, si nos dijeran que la parábola f de x igual a x menos 2 al cuadrado, si nos preguntasen cómo se movió, pues aquí la parábola se movió, se mueve si lo quieren decir, al más 2 en el eje de las X, porque como está dentro del paréntesis es afectado por el cuadrado y se va a mover en las X, pero del lado contrario, quedándonos su gráfica de la siguiente forma. Nos quedaría eje de las X, eje de las Y, lo vamos a mover al más 2, más 1, más 2. Aquí está el punto donde la parábola se movió, que sería ese. Debe de tocar exactamente el punto, Entonces ahí está.